¿Sabes lo que se siente cuando tienes que enterrar un hacha en la cabeza de tu propio padre? Yo lo sé. Y voy a contarte por qué maté a mi padre de 68 años con el hacha que él mismo me había enseñado a usar. ¿Por qué pasé solo 8 meses en prisión por ese crimen? ¿Y por qué después de 12 años todavía me despierto cada noche reviviendo el momento en que le partí el cráneo mientras él me suplicaba que parara? Esta es una de las confesiones más brutales que vas a escuchar en tu vida. Una historia que va a hacerte cuestionar todo lo que creías saber sobre la familia, la venganza y los límites de lo que una hija puede soportar. Me llamo Remedios, tengo 53 años y durante más de una década he vivido con un secreto que ha convertido cada día de mi existencia en una lucha constante entre la culpa y la liberación. No soy la mujer tranquila que aparento ser cuando voy al mercado o cuando saludo a mis vecinos. Soy una mujer que levantó un arma contra el hombre que le dio la vida, que sintió sus huesos quebrarse bajo el filo del acero y que salió de la cárcel mientras otros asesinos cumplen cadena perpetua. Todo comenzó cuando tenía 40 años y mi madre murió de cáncer después de una batalla de 2 años. Mamá había sido mi escudo, mi protectora, la única barrera entre mi padre y yo durante décadas. Con ella viva, Esteban se controlaba, mantenía sus impulsos más oscuros bajo control. Pero cuando ella murió, fue como si algo dentro de él se liberara para siempre. Mi padre no era el hombre trabajador y respetado que todos conocían en el pueblo. Por fuera aparentaba ser el viudo doliente, el padre soltero que había criado a su hija con sacrificio después de quedar solo. Pero por dentro era un monstruo que había estado esperando décadas la oportunidad de mostrar su verdadera naturaleza. Durante toda mi infancia y adolescencia, mi padre me había tocado de maneras que ningún padre debería tocar a su hija. Empezó cuando tenía 7 años, con caricias inocentes que se fueron volviendo más invasivas con el tiempo. Para cuando cumplí los 15, Esteban había convertido mi vida en un infierno de abusos sexuales que ocurrían cada vez que mi madre salía de casa. Si le dices algo a tu madre, la voy a matar, me amenazaba después de cada episodio. Y después me voy a encargar de que todo el pueblo sepa que tú eres una niña sucia que sedujo a su propio padre. ¿Quién te va a creer? ¿Quién va a querer casarse con una mujer que se acostó con su papá? Durante 25 años viví con esa amenaza. Me casé a los 21 años con Mauricio, un hombre bueno que nunca supo por qué yo temblaba cada vez que íbamos a visitar a mis padres, por qué inventaba excusas para no quedarme sola con mi padre, ni por un minuto. Tuve 2 hijos, construí una vida aparentemente normal, pero siempre con la sombra de Esteban, amenazando con destruir todo si yo abría la boca. Cuando mi madre enfermó, tuve que pasar más tiempo en casa de mis padres cuidándola. Y Esteban interpretó eso como una oportunidad. Tu madre está muy enferma, me decía con esa sonrisa cruel que conocía tan bien. Tal vez es hora de que retomemos las cosas que dejamos pendientes cuando te casaste. Durante los 2 años de la enfermedad de mamá, mi padre intentó abusar de mí varias veces. Yo ya no era una niña asustada, pero las amenazas seguían siendo las mismas. Si yo decía algo, destruiría a mi familia. Ahora no solo amenazaba con contar mentiras sobre mí, sino también con lastimar a mis hijos, con hacerle daño a mi esposo. Mauricio es un hombre muy confiado, me decía mientras trataba de forzarme en el cuarto contiguo al donde mi madre agonizaba. Sería muy fácil hacerle un accidente. ¿Y tus niños? Bueno, los niños son tan frágiles, cualquier cosa podría pasarles. Cuando mi madre finalmente murió, pensé que tal vez las cosas mejorarían, que con ella enterrada, yo podría alejarme de mi padre para siempre, cortar todo contacto, construir un muro entre él y mi familia. Pero Esteban tenía otros planes. Una semana después del funeral, llegó a mi casa sin avisar. Mauricio estaba trabajando, los niños estaban en la escuela, y yo estaba sola limpiando la casa cuando escuché su voz familiar en la puerta. Remedios, mi niña, es hora de que hablemos de cómo van a ser las cosas de ahora en adelante. Lo que mi padre me propuso esa tarde me heló la sangre. Quería que yo me fuera a vivir con él para cuidarlo en su vejez, pero realmente lo que quería era retomar los abusos como si yo fuera su esposa. Quería que dejara a mi familia, que abandonara a mis hijos,
que me convirtiera en su esclava sexual hasta el día que se muriera. Si no vienes por las buenas, me dijo con esa frialdad que recordaba de mi infancia, voy a tener que contarle a Mauricio algunas cosas interesantes sobre su esposa. Tengo fotografías, remedios, fotografías que tomé durante todos esos años cuando eras pequeña, y tengo videos también. En ese momento supe que mi pesadilla nunca iba a terminar, que Esteban había estado documentando los abusos, creando evidencia que podía usar para chantajearme por el resto de mi vida, que no importaba cuán lejos huyera, siempre iba a tener esas armas para destruir todo lo que yo amaba. Pero también supe algo más. Supe que si yo no hacía algo drástico, mi padre eventualmente se cansaría de chantajearme y empezaría a ir tras mis hijos. Había visto cómo miraba a mi hija de 15 años durante los últimos meses. Había notado cómo se las arreglaba para tocarla accidentalmente cuando creía que nadie estaba viendo. La historia estaba a punto de repetirse. Mi padre iba a convertir a mi niña en la próxima víctima, y después probablemente iría por mi hijo menor también, a menos que yo hiciera algo para detenerlo permanentemente. Esa noche, mientras mi familia dormía, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Esa noche del 18 de octubre, después de que mi familia se durmiera, manejé hasta la casa de mi padre con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Llevaba en el asiento trasero el hacha que Mauricio usaba para cortar leña, la misma que mi padre me había enseñado a usar cuando era adolescente, durante esos veranos terribles en los que inventaba excusas para llevarme sola al bosque. Encontré a Esteban despierto, como si hubiera estado esperándome. Estaba sentado en su sillón favorito, tomando whisky y mirando unas fotografías que inmediatamente reconocí como las que me había mencionado esa tarde. Fotografías de mí cuando era niña, imágenes que me hicieron vomitar el alma al verlas después de tantos años. Sabía que ibas a venir, me dijo, con esa sonrisa repugnante sin siquiera voltear a mirarme. Las mujeres de la familia siempre han sido muy predecibles. Tu madre también vino a suplicarme muchas veces antes de aprender a mantener la boca cerrada. Mi madre sabía. Esa revelación me golpeó como un martillazo en el estómago. Durante todos esos años había creído que mamá era inocente, que era tan víctima como yo del secreto que manteníamos. Pero resulta que ella había sabido lo que me estaba pasando y había elegido callar para proteger la imagen de la familia. ¿Mamá sabía lo que me hacías?, le pregunté con una voz que no reconocía como mía. Y Esteban se rió con una carcajada que me heló la sangre. Por supuesto que sabía. ¿Crees que era idiota? Pero entendía que mantener unida a la familia era más importante que los caprichos de una niña malcriada. En ese momento, toda la compasión que había sentido por mi madre durante su enfermedad se convirtió en una rabia que jamás había experimentado. No solo había sido víctima de mi padre durante décadas, sino que mi propia madre había sido cómplice de mis abusos por cobardía y por preservar las apariencias. Y ahora, continuó Esteban mientras se levantaba lentamente del sillón, vas a aprender a comportarte como tu madre aprendió. Vas a hacer exactamente lo que yo te diga, cuando yo te lo diga, o estas fotografías van a aparecer en toda la ciudad pegadas en cada poste de luz. Cuando se acercó a mí con esas manos que conocía tan bien, con esa mirada depredadora que había atormentado mis pesadillas durante décadas, algo dentro de mí se rompió definitivamente. Ya no era la niña asustada que había sido, ni la adolescente indefensa, ni la mujer adulta que había vivido aterrorizada por sus amenazas. Levanté el hacha y la enterré en su cabeza con toda la fuerza que había acumulado durante 40 años de odio reprimido. El sonido que hizo el acero al penetrar su cráneo fue algo que jamás podré olvidar. Un ruido seco y terrible, como partir una sandía madura, seguido por el silencio más profundo que había experimentado en mi vida. Por primera vez en décadas, la voz de mi padre se había callado para siempre. Pero Esteban no murió inmediatamente. Cayó al suelo con el hacha enterrada hasta el mango en su cabeza, pero todavía estaba consciente. Todavía me miraba con esos ojos que habían sido mi tortura durante tanto tiempo. ¿Por qué, Remedios?, me preguntó con una voz que sonaba como gárgaras de sangre. Yo solo quería que fuéramos una familia normal. ¿Familia normal? La furia me invadió otra vez.
Le saqué el hacha de la cabeza y se la volví a enterrar, esta vez en el cuello, y después otra vez en el pecho, y otra vez en el estómago. Golpeé y golpeé, hasta que ya no quedaba nada parecido al hombre que me había robado la infancia, la adolescencia y casi toda mi vida adulta. Cuando terminé, estaba cubierta de sangre de pies a cabeza. La sala parecía un matadero, y yo estaba parada en medio de todo ese caos sintiendo una paz que no había experimentado desde que tenía 6 años. Por primera vez en décadas, podía respirar sin miedo, pero entonces vi algo que cambió todo. En la mesa junto a las fotografías había un sobre con mi nombre escrito con la letra de mi madre. Un sobre que Esteban había estado guardando, esperando el momento perfecto para usarlo como otra arma de chantaje. Adentro había una carta que mi madre había escrito antes de morir. Una confesión que me destrozó el corazón de maneras que ni siquiera los años de abuso habían logrado. Remedios, querida, decía la carta. Si estás leyendo esto, significa que tu padre finalmente llevó las cosas demasiado lejos y que tuviste que defenderte. Quiero que sepas que siempre supe lo que te estabas haciendo y que mi silencio ha sido el mayor pecado de mi vida. Pero también quiero que sepas por qué nunca hice nada para detenerte. Mi madre me explicaba que ella también había sido víctima de Esteban desde el primer día de su matrimonio, que él la había chantajeado con fotografías comprometedoras de ella, con otros hombres antes de casarse, que la había amenazado con arruinar a toda su familia si ella no se sometía a sus caprichos. Cuando empezó contigo, continuaba la carta, traté de irme varias veces, pero él me demostró que tenía contactos en todas partes, que podía encontrarnos sin importar a dónde huyéramos. Me dijo que si yo trataba de llevarte, él se encargaría de que nos pasaran cosas terribles. Me enseñó fotografías de otras mujeres que habían tratado de escapar de él, mujeres que habían aparecido muertas en accidentes misteriosos. ¿Otras mujeres? Mi padre había sido un depredador serial que había estado operando durante décadas. No solo el abusador doméstico que yo había creído. Había tenido una red de víctimas, un sistema perfeccionado de chantaje y control que había mantenido en secreto durante toda su vida adulta. Decidí quedarme y ser su válvula de escape, continuaba mi madre, esperando que si él tenía a alguien sobre quien descargar sus impulsos más violentos, tal vez te dejaría en paz eventualmente. Pero cuando te casaste y él empezó a mostrar interés en tu hija, supe que había llegado el momento de actuar. La carta revelaba que mi madre había estado envenenando lentamente a mi padre durante los últimos meses de su vida. No había muerto de cáncer, sino que había usado su propia enfermedad como tapadera para administrarle pequeñas dosis de veneno que lo habrían matado en unos meses más. Pero el cáncer me ganó la carrera, terminaba la carta. Por eso te dejo esta explicación y todas las pruebas que necesitas para demostrar que lo que vas a hacer no es asesinato sino justicia. Detente un momento. Si quieres saber qué más encontré en esa casa, que cambió completamente el rumbo de la investigación policial, y por qué salí de la cárcel después de solo 8 meses cuando había confesado un asesinato brutal, necesitas quedarte conmigo. Dale me gusta a este video para mostrar que quieres conocer toda la verdad de esta historia devastadora. Y si no te has suscrito, hazlo ahora. Busca el botón negro que dice suscribirse y presiónalo. Te prometo que lo que viene después vas a hacerte entender por qué a veces la venganza puede ser indistinguible de la justicia. Porque lo que descubrí en el sótano de la casa de mi padre esa noche va a hacerte cuestionar todo lo que creías saber sobre los monstruos que pueden vivir entre nosotros durante décadas sin que nadie se dé cuenta. Junto con la carta de mi madre, había una llave pequeña y un mapa dibujado a mano que señalaba una habitación secreta en el sótano de la casa. Ahí encontrarás todas las pruebas que necesitas, decía la última línea de su confesión. Ahí verás la verdadera magnitud del monstruo que criamos entre todos por nuestro silencio. Bajé al sótano con las manos todavía temblando por la adrenalina del asesinato. Seguí el mapa hasta encontrar una pared que parecía normal, pero que tenía un panel secreto detrás de una estantería vieja. La llave abrió una puerta que no había visto en todos los años que había vivido en esa casa. Lo que encontré adentro me cambió para siempre la perspectiva de lo que había hecho. No era solo una habitación secreta, era un archivo completo de décadas de crímenes
que mi padre había estado documentando meticulosamente como trofeos de sus víctimas. Había fotografías de docenas de mujeres y niñas, todas en situaciones de abuso, todas claramente aterrorizadas. Había videos, grabaciones de audio, cartas de chantaje y lo más escalofriante de todo, un diario detallado donde mi padre describía cada violación, cada amenaza, cada vida que había destruido durante más de 30 años. Las víctimas no éramos solo mi madre y yo. Había empleadas domésticas que habían trabajado en nuestra casa, vecinas que habían venido a pedir favores, mujeres casadas que él había chantajeado después de seducirlas con falsas promesas. Había al menos 40 mujeres diferentes en esas fotografías, y según el diario, 3 de ellas habían desaparecido cuando amenazaron con ir a la policía. Pero lo más terrible de todo eran las secciones del diario dedicadas a planificar su siguiente generación de víctimas. Mi padre tenía fotografías de mi hija de 15 años, de las amigas de mi hija, de niñas del pueblo que apenas estaban llegando a la pubertad. Había dibujado mapas de sus rutinas, había anotado cuándo estaban solas, había planeado exactamente cómo iba a acercarse a cada una. La hija de Remedios va a ser perfecta. Había escrito apenas 3 días antes de que yo lo matara. Tiene la misma inocencia que tenía su madre a esa edad. Y si Remedios no coopera completamente, siempre puedo empezar con la niña para presionarla. Después de todo, ya sé exactamente cómo funciona esa familia. Pero eso me hizo entender que no había matado a mi padre por venganza. Lo había matado en legítima defensa, no solo de mí misma, sino de mi hija y de todas las futuras víctimas que él tenía planeadas. Era un depredador serial que había estado operando en la sombra durante décadas, protegido por el silencio de sus víctimas y por la respetabilidad que proyectaba en público. Llamé a la policía desde la casa de mi padre, rodeada por toda esa evidencia. Cuando llegaron, me encontraron sentada en el piso del sótano secreto, todavía cubierta de sangre, rodeada por décadas de pruebas de los crímenes más atroces que habían visto en sus carreras. Maté a mi padre. Les dije sin rodeos cuando me preguntaron qué había pasado. Y aquí está la razón por la que tuve que hacerlo. Les mostré todo: las fotografías, los videos, el diario, la carta de mi madre, los planes que tenía para mi hija. La investigación que siguió conmocionó a todo el pueblo. Durante semanas los detectives estuvieron identificando víctimas, contactando familias, resolviendo casos de mujeres desaparecidas que habían permanecido sin resolver durante años. Resultó que mi padre no solo había sido un abusador, sino un asesino serial que había eliminado a cualquier mujer que representara una amenaza a su operación. El caso se convirtió en una sensación nacional. Los medios de comunicación no sabían cómo clasificarme. ¿Era una heroína que había puesto fin a décadas de terror? ¿O era una asesina que había tomado la justicia en sus propias manos? La opinión pública estaba dividida, pero las víctimas sobrevivientes y las familias de las mujeres desaparecidas no tenían dudas. Yo había hecho lo que el sistema legal nunca había sido capaz de hacer. Durante el juicio, que duró apenas 6 semanas, desfilaron más de 20 mujeres testificando sobre los abusos que habían sufrido a manos de mi padre, madres que habían perdido a sus hijas, esposas que habían sido chantajeadas durante años, hermanas que nunca habían entendido por qué sus familiares habían desaparecido misteriosamente. La defensa no fue complicada. Mis abogados argumentaron que había actuado bajo amenaza inmediata, no solo contra mí, sino contra mi hija y otras menores del pueblo. Los psiquiatras forenses determinaron que había desarrollado un trastorno de estrés postraumático severo después de décadas de abuso, y que en el momento del asesinato estaba actuando en un estado de supervivencia extrema. Pero lo que realmente cambió el rumbo del caso fue el testimonio de Isabela Morales, una investigadora de la Policía Federal que había estado siguiendo el rastro de mi padre durante años sin saber su identidad. Resulta que había estado en su lista de sospechosos por la desaparición de varias mujeres, pero nunca habían podido encontrar pruebas suficientes para arrestarlo. Esteban Herrera era uno de los depredadores más sofisticados que hemos investigado, testificó Isabela ante el jurado. Había perfeccionado un sistema de chantaje y control que le permitía operar con impunidad durante décadas. La acción de su hija
no solo salvó vidas futuras, sino que resolvió múltiples casos que nosotros no habíamos podido resolver con métodos tradicionales. El jurado deliberó durante menos de 4 horas. Me declararon culpable de homicidio voluntario, pero con circunstancias tan extremadamente atenuantes que la sentencia fue de solo 2 años, con libertad condicional después de 8 meses por buen comportamiento. Cuando salí de la cárcel, no había fiesta de bienvenida esperándome. Mi esposo Mauricio había luchado durante meses para procesar toda la información que había salido durante el juicio. Saber que su esposa había sido víctima de abuso sexual durante décadas, que había matado a su propio padre, que había estado cargando con traumas tan terribles sin que él se diera cuenta, había puesto una tensión enorme en nuestro matrimonio. No sé cómo ayudarte a sanar de algo así, me dijo la noche que regresé a casa. No sé cómo ser el esposo de una mujer que ha vivido lo que tú has vivido. No sé cómo mirar a nuestros hijos y no preguntarme qué otros secretos terribles pueden estar escondiéndose en nuestras vidas. Detente un momento. Si esta historia ya te ha movido por dentro, imagina lo que viene después. Suscríbete ahora. Es solo un instante, pero marca la diferencia entre quedarte afuera o seguir recibiendo verdades que pocas se atreven a contar. Hazlo ya y comenta. Ya estoy suscrita. Así sé que estás aquí, que quieres escuchar lo que muchas callaron por años y que estás lista para lo que viene. Los primeros años después de mi liberación fueron los más difíciles de mi vida. Mauricio trató de mantenerse a mi lado, pero el peso de conocer toda la verdad sobre mi pasado terminó siendo demasiado para nuestro matrimonio. No era solo saber que había sido víctima de abuso durante décadas, sino enfrentarse al hecho de que yo era capaz de una violencia que él jamás había imaginado. La mujer dulce con la que se había casado resultó ser alguien que podía matar a sangre fría cuando las circunstancias lo requerían. Ya no sé quién eres realmente, me dijo una noche después de una de nuestras muchas sesiones de terapia matrimonial. ¿Eres la víctima que merece compasión o eres la mujer que le partió la cabeza a su padre con un hacha? ¿Cómo puedo reconciliar esas dos versiones de ti en mi mente? Nos separamos después de 2 años de intentos fallidos de reconstruir nuestra relación. No fue por falta de amor, sino porque era imposible volver a la normalidad después de que toda la estructura de nuestra vida familiar hubiera sido expuesta como una mentira. Mauricio se llevó a nuestro hijo menor de 12 años porque consideraba que yo representaba un riesgo para su estabilidad emocional. Mi hija, que para entonces tenía 17 años, decidió quedarse conmigo. Había sido ella quien más directamente había estado en peligro de convertirse en la próxima víctima de mi padre, y entendía de manera visceral por qué había tenido que actuar. Mamá, me dijo la noche que Mauricio se llevó a su hermano, tú me salvaste de convertirme en lo que fuiste tú. Y si algún día tengo hijas, ellas van a crecer libres porque tuviste el valor de hacer lo que hiciste. Pero vivir con la realidad de lo que había hecho no era fácil, ni siquiera sabiendo que había sido necesario. Las pesadillas no paraban. Cada noche revivía el momento en que el hacha penetró el cráneo de mi padre, el sonido de sus huesos rompiéndose, la expresión de shock en sus ojos cuando se dio cuenta de que finalmente había encontrado a alguien que no iba a someterse a sus amenazas. Durante 3 años viví casi como un ermitaño. Trabajaba desde casa, evitaba las multitudes, rechazaba invitaciones sociales. El pueblo estaba dividido sobre mí. Algunos me veían como una heroína que había librado a la comunidad de un monstruo. Otros me veían como una mujer peligrosa que había cruzado una línea que nunca debería cruzarse sin importar las circunstancias. Pero lentamente empezaron a llegar cartas. Cartas de mujeres de todo el país que habían visto mi caso en las noticias y que se identificaban con mi historia. Mujeres que habían sufrido abusos similares, que habían sido silenciadas por años, que nunca habían encontrado la fortaleza para enfrentar a sus abusadores. Usted hizo lo que yo nunca tuve el valor de hacer, me escribía una mujer de Guadalajara. Mi padre me abusó durante 15 años y cuando murió de muerte natural a los 75, sentí que la justicia nunca había llegado. Ver su historia me ayudó a entender que a veces tenemos que ser nosotras nuestras propias salvadoras. Otra carta llegó de una madre cuyo esposo había estado abusando de sus hijas.
Después de ver su caso en las noticias, encontré el valor para denunciarlo y sacarlo de mi casa, me escribía. Mis niñas están a salvo ahora porque usted me demostró que las madres podemos hacer cualquier cosa para proteger a nuestros hijos. Esas cartas me hicieron entender que mi acción había tenido consecuencias mucho más amplias de las que había imaginado. No solo había salvado a mi hija y a las futuras víctimas de mi padre, sino que había inspirado a otras mujeres a tomar control de sus propias situaciones de abuso. Decidí convertir esa responsabilidad inesperada en algo constructivo. Empecé a trabajar con organizaciones de apoyo a víctimas de violencia doméstica, compartiendo mi historia en conferencias y talleres, no glorificando la violencia, sino hablando sobre la importancia de reconocer cuando una situación se ha vuelto tan extrema que las medidas extremas se vuelven necesarias. No estoy aquí para decirles que maten a sus abusadores, les explicaba a los grupos de mujeres que visitaba. Estoy aquí para decirles que hay un punto donde su supervivencia y la protección de sus hijos se vuelve más importante que cualquier norma social o legal, y que si llegan a ese punto, no están solas. Durante estos años también mantuve correspondencia con investigadores criminales que estudiaban casos de vigilantismo familiar. Mi caso había establecido un precedente legal interesante. Bajo circunstancias extremas de abuso prolongado y amenaza inmediata a menores, el sistema judicial estaba dispuesto a considerar el homicidio como una forma de legítima defensa extendida. Pero lo que más me ayudó a sanar fue algo completamente inesperado. 5 años después de matar a mi padre, recibí una visita de Carmen Delgado, una mujer de 60 años que había sido una de las primeras víctimas de Esteban cuando ella tenía apenas 14 años. Carmen me contó que mi padre la había chantajeado durante 3 años cuando era adolescente, amenazando con arruinar a su familia si ella hablaba. Cuando finalmente encontró el valor para resistirse, él había cumplido sus amenazas. Distribuyó fotografías falsas que la hacían parecer promiscua, destruyó la reputación de su familia y la forzó a mudarse a otra ciudad para escapar del escándalo. Durante 45 años he cargado con la culpa de no haber sido lo suficientemente fuerte para detenerlo, me dijo Carmen con lágrimas en los ojos. He pensado en todas las mujeres que él victimizó después de mí, en todos los crímenes que podría haber evitado si hubiera encontrado el valor para enfrentarlo como usted lo hizo. Carmen me explicó que después de que salió la noticia de mi caso, varias de las víctimas sobrevivientes de mi padre se habían organizado para crear una fundación de apoyo legal para mujeres en situaciones de abuso extremo. Habían nombrado la fundación en mi honor y querían que fuera su directora. Usted no es solo la mujer que mató a Esteban Herrera, me dijo Carmen. Usted es la mujer que le devolvió la dignidad a todas nosotras, que demostró que los monstruos no son invencibles, que probó que a veces el amor maternal requiere acciones que parecen imperdonables, pero que nacen de la protección más pura. Acepté el puesto y durante los últimos 5 años he trabajado ayudando a mujeres que enfrentan situaciones similares a la mía. No todas requieren medidas tan extremas, pero todas necesitan entender que tienen opciones, que no tienen que vivir como víctimas para siempre, que hay momentos en la vida donde luchar se vuelve más importante que mantener la paz. Mi matrimonio nunca se recuperó completamente. Mauricio y yo mantenemos una relación cordial por el bien de nuestros hijos, pero él nunca pudo superar el hecho de que había estado casado durante años con una mujer que llevaba secretos tan terribles y que era capaz de una violencia tan extrema. Nuestro hijo menor, que ahora tiene 24 años, ha empezado a acercarse a mí otra vez, tratando de entender la complejidad de lo que pasó en nuestra familia. Mi hija, que ahora tiene 29 años y tiene 2 hijos propios, me ha dicho repetidamente que está agradecida por lo que hice. Mis hijos van a crecer sin la sombra del abuelo Esteban amenazando sus vidas, me dice. Van a crecer sabiendo que su abuela tuvo el valor de romper un ciclo de abuso que había durado generaciones. ¿Fue correcto lo que hice? Esa pregunta me la hago todos los días desde hace 12 años. La respuesta cambia dependiendo del día, dependiendo de mi estado emocional, dependiendo de las cartas que recibo de mujeres que han encontrado fortaleza en mi historia. Algunos días me siento como una asesina que justifica un crimen terrible con excusas elaboradas. Otros días me siento como una madre
que hizo lo único que podía hacer para proteger a su hija y a las futuras víctimas de un depredador serial. La verdad, probablemente está en algún lugar entre esos dos extremos. Soy una mujer que sufrió décadas de abuso, que desarrolló traumas psicológicos severos y que en un momento de crisis extrema tomó una decisión irreversible que cambió todo para siempre. Pero también soy una mujer que salvó vidas. Los investigadores estimaron que mi padre había planeado victimizar al menos a 12 niñas más durante los siguientes años, basándose en los patrones documentados en su diario. Al matarlo, evité que esas familias pasaran por el infierno que había sido mi vida. Hoy, 12 años después de enterrar ese hacha en la cabeza de mi padre, puedo decir que duermo tranquila, no porque no sienta culpa, sino porque sé que tomé la única decisión que una madre podía tomar en esa situación. Soy Remedios, tengo 53 años y soy la mujer que mató a su padre con un hacha para salvar a su hija. Soy una mujer que pasó solo 8 meses en prisión por un asesinato brutal, porque el sistema judicial entendió que a veces la supervivencia requiere acciones extremas. ¿Fue correcto? Tal vez nunca lo sepa completamente, pero mi hija está viva, está libre, y sus hijos crecerán sin conocer el terror que definió mi infancia. Y eso, para mí, justifica todo. Si esta historia te ha conmovido, si te ha hecho reflexionar sobre los límites del amor maternal, dale me gusta a este video. Y si quieres seguir escuchando confesiones como esta, suscríbete a nuestro canal. Busca el botón negro que dice suscribirse y presiónalo. Cuéntame en los comentarios, ¿crees que hay situaciones donde matar a un familiar abusador está justificado? ¿O piensas que siempre hay alternativas, sin importar qué tan extrema sea la situación? Y si conoces a alguien que está viviendo una situación de abuso similar, comparte esta historia. A veces saber que no estás sola puede ser la diferencia entre seguir siendo víctima o encontrar el valor para actuar. Nos vemos mañana con otra confesión que va a desafiarte de maneras que nunca imaginaste.